Hola, muy buenas con todos. Con el fin de autorizar permisos y generar restricciones para los diferentes usuarios del sistema MRP, se ha establecido una administración de usuarios a partir de una base de código implementado por Otto Javier González en su gestor de inventarios y acrecentado para cubrir todas las áreas, hojas y botones del sistema MRP. Algo muy importante a la hora de generar permisos y restricciones es necesario conocer las relaciones de las hojas y botones, pues si un botón se relaciona con una hoja electrónica y a ésta se restringe el acceso, se generará un error del sistema. Fácil de resolver si se edita los permisos en la hoja electrónica Login por parte del administrador. Vamos a establecer un ejemplo. Se ha colocado un usuario denominado Matilda, para la cual se ha restringido la hoja electrónica base de datos. Sin embargo, se ha habilitado el botón Productos. Entonces vamos con ello. Vamos a colocar el nombre del usuario de Matilda. Colocamos su contraseña. Ingresamos. Acá tenemos restringidos algunos botones, pero habilitado el formulario Productos. Nos aparece un error de sistema. Le damos a finalizar y ahora cerramos. No guardamos y abrimos nuevamente el documento. Ahora ingresamos con el usuario del administrador. Nos vamos a la pestaña MRP. Habilitamos todas las pestañas que se encuentran ocultas. Vamos a Login y donde dice BD, que es la base de datos de la hoja electrónica, le damos a verdadero. Con esto guardamos. Aceptamos y cambiamos al usuario de Matilda. Ingresamos y si colocamos nuevamente el botón Productos vemos que nos aparece sin problemas el formulario. Bien, cerramos. Ahora vamos a salir del programa. Después de este breve ejemplo, vamos a asignar un nuevo usuario. Entonces, para ello, nos vamos al segmento Otros, Nuevo usuario. En este formulario tenemos todas las hojas y botones del sistema. Vamos a asignar un nuevo usuario. Fernanda, le damos una contraseña. Volvemos a escribir la contraseña y habilitamos las hojas de cálculo a las que queremos que este usuario pueda tener acceso. De igual forma a sus botones. Si por ejemplo factura, el botón factura. Factura pro forma, factura pro forma. Bien, el reloj marcador también lo habilitamos con su respectiva base de datos. Bien, registramos. Aceptamos. Cerramos. Ahora, muy importante, en orden de restablecer los nuevos usuarios, se debe salir del sistema para observar los cambios producidos. Entonces entramos con la clave y el usuario recién asignados. Nos vamos al sistema. Vemos que algunos botones están habilitados y otros no lo están. Si los ejecutamos, vemos que todo funciona normalmente. Bien, con los nuevos usuarios ya registrados, podemos proceder a guardar nuestro proyecto y nos vemos en el siguiente.